El conflicto entre Estados Unidos e Irán se encuentra ahora mismo en una fase de enfrentamiento directo, después de que durante años esta se presentara como una guerra subsidiaria a través de terceros actores o actores proxies. En este sentido, el conflicto ha ido escalando a lo largo de estos ya 5 meses cumplidos, desde que en el mes de febrero Estados Unidos e Israel desataran una campaña militar en territorio iraní, en la nación islámica, que aumentó la tensión y que regionalizó de una u otra forma el conflicto. Uno de los puntos más relevantes a lo largo de todo este tiempo ha sido la seguridad del estrecho de Hormuz, que ha amenazado parte del comercio petrolero mundial, y por otra parte también el asunto de las negociaciones. Estamos en este punto porque en el mes de junio se presentó un memorándum de entendimiento que no se cumplió en su totalidad, y ahora el conflicto está en una fase donde siguen los ataques, pero se pudiese llegar a una especie de acuerdo o retomar los puntos que presentaba este memorándum de entendimiento. Vamos a hacer este análisis con Adrián Brizuela. Él es periodista, se conecta con nosotros desde Alemania para que nos ayude a entender un poco en qué fase está este conflicto, porque es un conflicto muy complejo, Adrián, y por eso es un gusto recibirte Mm. para que nos ayudes a entender un poco esto, ¿no? Porque se habla como de una negociación que los dos actores principales no confirman. Sin embargo, Pakistán ha dicho que están buscando una desescalada, pero uno sigue viendo los ataques en el terreno. Bueno, muchas gracias Natalia. Sí, vamos a tratar de de entender este conflicto juntos porque va adquiriendo cada día más complejidad. Es cierto, el conflicto mantiene un canal de negociación informal y sigue siendo Pakistán tal vez el tercero que pueda ayudar nuevamente a proyectar y a concretar un nuevo memorándum, un nuevo acuerdo de paz o tal vez por lo menos un nuevo cese del fuego. La situación en estos últimos días, luego de que nos ilusionamos porque Estados Unidos estuvo como 6 días más o menos sin producir ataques y por lo tanto Irán también no realizó operaciones militares. En este momento la escalada está en ascenso, o sea, la última noticia es que Estados Unidos hará unas 16 horas produjo un ataque sobre decenas de objetivos militares ligados a la Guardia Revolucionaria iraní en territorio de Irán. Esto lo informó el gobierno de Estados Unidos, pero también lo reconoció el gobierno de Irán, reconociendo que había sido atacado y declarando que se habían producido 3 muertes de civiles, entre ellas las de un niño, y que hoy mismo esa acción iba a ser respondida. En este momento en Irán van a ser las 10 de la noche, entonces la atención está puesta en lo que puede pasar a nivel bélico, porque cada vez son más las operaciones militares que se están produciendo. Ayer fue Arabia Saudita y Estados Unidos atacando en operaciones militares en Irak, fragmentos del aparato militar de Irak que respondería o que colaboraría con Irán. Es la primera vez que Arabia Saudita participa directamente con militares en esta guerra. Es ya la ampliación a un país más en el conflicto. Lo mismo podría pasar con Irak porque Irak es un país que tiene una fragmentación militar y política muy importante, o sea, tiene una inestabilidad y puede ser seriamente golpeada por estas operaciones militares en su territorio, y además su economía está muy lastimada por lo que vos mencionaste. Irán mantiene la posibilidad de bloquear la circulación de barcos en el estrecho de Hormuz. Eh, entonces, el conflicto no logra desacelerarse y hay que ver qué pasa a nivel de negociaciones, pero en principio estamos como recuperando el nivel de agresión que tuvimos antes de que se avanzara con el memorándum de junio, que se firmó a fines de junio.
Adrián, esto que nos comentas es muy importante, sobre todo cuando uno hace el mapeo de los actores, ¿no? Porque hay, sí, dos actores o dos grandes actores principales, un tercero incluso pudiese ser Israel porque participó Totalmente. en el bombardeo de febrero y ha participado en los ataques y en la campaña militar a lo largo de estos meses, pero también hay actores secundarios que son muy importantes para entender precisamente la regionalización del conflicto y por qué toda la región está de una u otra forma involucrada en este conflicto. Hablamos por un lado del Líbano, que es un actor clave para Irán y para Israel. Y también de los rebeldes hutíes en Yemen, que también es otro actor que cuando uno lo triangula con Israel y Arabia Saudita, pues ahí salen otros elementos, por eso es tan complicado. Entonces yo te voy a pedir un poco hacer como esa labor de pedagogía, de hablar de la importancia del Líbano, porque precisamente por el Líbano se han estancado las negociaciones y ahora se le unen los ataques de los rebeldes hutíes en Yemen, que bloquean ahora otro cuello de botella, otro estrecho, el de Bab el-Mandeb, y van directamente relacionados con Arabia Saudita. Entonces, intentar explicar un poco el papel de estos actores secundarios. Bien, Irán es considerado una amenaza militar por Estados Unidos, pero bien vos dijiste especialmente por Israel, porque tiene influencia o tiene tal vez cada vez menos, pero mantiene influencia regional a partir de algunos actores que desde el punto de vista militar se los puede llamar proxies, que era de alguna manera cómo se venía sucediendo el conflicto militar entre Irán, Estados Unidos e Israel a través de proxies. Por ejemplo, en el sur del Líbano, Hezbollah, que es una organización considerada terrorista por el mundo occidental, es una organización rebelde que no responde militarmente al gobierno del Líbano, pero que recibía apoyo de Irán. Los hutíes en Yemen es exactamente un caso parecido. Son organizaciones con fuerte raigambre religiosa que se oponen al proyecto de hegemonía o al proyecto regional de Israel, que considera que tiene que eliminar cualquier amenaza militar, ¿sí?, que pudiera atacar su proyecto o la existencia del Estado de Israel misma. Esos actores son los más importantes y ese es uno de los conflictos que no se puede resolver, porque Irán lo que quiere es que a partir de cualquier negociación que se realice, poder mantener su proyecto político y su proyecto regional, que es básicamente la de construir alianzas con distintos agentes, con distintos países de la región. Y eso no es aceptado principalmente por Israel, pero tampoco es aceptado por Estados Unidos. Entonces, la negociación de paz que se realiza tiene que lograr un punto intermedio entre esas dos posiciones. Lo mismo pasa, y está vinculado obviamente, porque representa una amenaza con el desarrollo nuclear de Irán. Irán tiene un desarrollo nuclear ya desde hace años y se viene gestionando con Irán la posibilidad de limitarlo desde antes del 2015, pero en el 2015 se hizo un acuerdo que en el 2018 Estados Unidos, gobernado por Trump, abandonó. Irán quiere preservar su proyecto de desarrollo nuclear y eso es inaceptable para Israel y también es inaceptable para Estados Unidos. Tienen que lograr un acuerdo que ambos actores acepten. ¿Sí? Podría ser que Irán finalmente confirme o se establezca en todas las partes que el desarrollo de Irán es solo civil y no hay un desarrollo de armas vinculada a ese proyecto nuclear y ese podría ser la base del acuerdo. Es el problema original el desarrollo nuclear de Irán y es el que desde el 2018, 2019 en adelante está totalmente abandonado o está abandonada la gestión de ese problema, porque cuando Estados Unidos se retira del acuerdo, Irán de a poco va abandonando los compromisos que tenía al respecto, por ejemplo, que sus bases fueran inspeccionadas, rendir cuentas de la ubicación de sus centrales nucleares, bueno, todo eso se fue apagando y bueno, y ahora se estaba negociando en el 2025 un nuevo acuerdo, pero Estados Unidos rompió esa negociación con la guerra de los 12 días del año pasado.
Bien, Adrián, esto que nos comentas es fundamental, el asunto nuclear, porque como muy bien dices, es la base de todo este conflicto, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa en esta conversación para el regreso, entrar un poco en el asunto del Estrecho de Hormuz y quizás revisar los puntos de este memorándum de entendimiento para determinar hasta qué punto es posible que se pueda lograr una desescalada del conflicto y por otra parte una paz definitiva. Parece complicado por la naturaleza de los actores, pero bueno, vamos a intentar hacer ese análisis en Muy esta bien. conversación que estamos teniendo con Adrián Brizuela, periodista, se conecta con nosotros desde Alemania intentando explicar un poco los elementos más importantes del conflicto entre Irán e Israel en el Medio Oriente, que el pasado 28 de julio ya cumplió 5 meses en esta fase de enfrentamiento directo. Vamos a hacer entonces una pausa y al regreso seguimos con más de esta conversación.